Hoy se cumplen 24 años del ataque a las Torres Gemelas y es importante recordar cuáles fueron las palabras de nuestro profeta en ese momento. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar y por los comentarios que me hacen después de compartir cada video. Como lo dije al principio, el día de hoy se cumplen 24 años de ese ataque que conmocionó literalmente al mundo y que a pesar de que estaba, en mi caso, muy pequeño, puedo recordar claramente cómo los noticieros transmitían de manera ininterrumpida estos videos que ustedes han visto una infinidad de veces también de los ataques aéreos a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Lo importante del día de hoy y es que quiero rescatar cuáles fueron las palabras del profeta del Señor en ese momento. Días después se celebró la conferencia de octubre del año 2001 y quiero compartirles en pantalla cuáles fueron las palabras del presidente Gordon B. Hinckley, quien en un mensaje que se llama Los tiempos en los que vivimos, de octubre del 2001, mencionó lo siguiente. Y voy a leer de manera íntegra el mensaje y voy a hacer algunas pausas a medida que vaya eh, compartiendo este discurso. Dijo el presidente Nelson: nuestra seguridad yace en el arrepentimiento. Nuestra fortaleza proviene de la obediencia a los mandamientos de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, acepto esta oportunidad con humildad. Ruego tener la guía del Espíritu en lo que vaya a decir. Me acaban de entregar un recado que dice que se ha iniciado el ataque de misiles por parte de los Estados Unidos. No es necesario recordarles que vivimos en tiempos peligrosos. Quisiera hablar en cuanto a estos tiempos y nuestra circunstancia como miembros de la iglesia. Interesante, hermanos, porque esto nunca antes creo que la iglesia lo había experimentado y esta fue la primera vez de este siglo XXI, después del año 2000. Me acaban de entregar un recado en plena conferencia, hermanos. No sé si esto se ha repetido en muchas ocasiones o en otras ocasiones con profetas de antaño, pero que ocurriera en una conferencia general, esto es bastante atípico. ¿Tienen ustedes plena conciencia de los acontecimientos acaecidos el 11 de septiembre? Dice, hace menos de un mes. A raíz de ese despiadado y atroz ataque, nos vemos precipitados a un estado de guerra. Es la primera guerra del siglo XXI. El último siglo se ha descrito como el más arrasado por la guerra en la historia de la humanidad. Estamos a punto de entrar en otra peligrosa empresa, el desenlace y el final de la cual aún desconocemos por primera vez desde que nos convertimos en una nación. Estados Unidos ha sido seriamente atacada en su masa territorial, pero este no fue un ataque tan solo contra los Estados Unidos, fue un ataque sobre hombres y naciones de buena voluntad de todas partes. Estuvo bien planeado, se llevó a cabo con audacia y los resultados fueron desastrosos. Se calcula que murieron más de 5.000 personas inocentes. Entre ellas se contaban muchas de otras naciones. Fue un acto cruel y astuto de absoluta maldad. Recientemente, en compañía de varios líderes religiosos nacionales, fui invitado a la Casa Blanca para reunirnos con el presidente. Al hablarnos fue franco y sincero. Esa misma noche se dirigió al Congreso y a la nación con palabras inequívocas en cuanto a la determinación de Estados Unidos y de sus aliados de ir en busca de los terroristas que fueron responsables del planeamiento de esa terrible tragedia y de cualquiera que les extendiera albergue. Hermano, este detalle para a mí me llamó la atención cuando dice, en compañía de varios líderes religiosos, fui invitado a la Casa Blanca a reunirnos con el presidente. La Casa Blanca, para aquellos que no lo conocen, es la casa, vamos a decirlo así, presidencial, el lugar presidencial donde reside el presidente de los Estados Unidos. Ahora,
Traté de buscar algunas imágenes de ese momento y efectivamente la iglesia publicó esta imagen del presidente de los Estados Unidos, en ese momento George W. Bush, y el presidente y profeta del Señor en ese momento, presidente Gordon B. Hinckley. Esa fue la noche que él menciona en su mensaje. ¿Y saben qué me hizo recordar esto? Una experiencia que se relata en el libro de Mormón, cuando el capitán Moroni eh, envía una consulta al profeta del Señor en ese momento. Así que no estoy diciendo que el presidente de los Estados Unidos haya pedido una consulta al profeta. No puedo aseverar eso ni negarlo, pero el hecho de que los haya llamado a líderes religiosos a la Casa Blanca previo a tomar una decisión de ir a la guerra, creo que es un elemento bastante importante porque no vemos esto con mucha frecuencia. Los líderes de las naciones no piden ni autorización ni comparten sus acciones o lo que van a hacer con los líderes religiosos de las naciones. Así que este evento, este hecho creo que fue bastante particular. Ahora, fíjense lo siguiente, en Alma 43, los versículos 23 y 24, ocurrió lo siguiente, pero sucedió que tan pronto como salieron para el desierto, Moroni envió espías a vigilar su campo, y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Interesante, hermanos, que a pesar de toda la experiencia, toda la valentía, todo lo que conocemos en las características y las cualidades de Moroni, Moroni en ese momento, antes de tomar una decisión y de enviar a marchar a los ejércitos, ¿qué hizo primero? Número uno, él había escuchado de las profecías de Alma. ¿Y qué hizo en consecuencia? Envió un grupo de hombres a pedirle que preguntara al Señor. ¿Cuál fue el resultado? El resultado lo vemos en el siguiente versículo. Y ocurrió que la palabra del Señor vino a Alma, y él informó a los mensajeros de Moroni que los ejércitos de los lamanitas estaban rodeando por el desierto para llegar a la tierra de Manti, a fin de iniciar un ataque contra la parte más débil del pueblo. Y esos mensajeros fueron y comunicaron la noticia a Moroni. Así que, hermanos, el hecho de que un capitán de los ejércitos nefitas le preguntara y le consultara al profeta a dónde debían ir es bastante significativo, y la respuesta es una evidencia clara de que el Señor estaba no solamente con su profeta Alma, sino también estaba con Moroni y aprobaba todas las acciones que estaba llevando a cabo Moroni en defensa de la libertad de sus familias y de su pueblo. Así que este aspecto de que el presidente Gordon B. Hinckley haya sido invitado a la Casa Blanca días después del ataque del 11 de septiembre por el mismo presidente de los Estados Unidos es un hecho que vale la pena destacar. Ahora voy a continuar leyendo. Esa misma noche, dice, se dirigió al Congreso y a la Nación con palabras inequívocas. Bueno, ya esta parte la había leído. Ahora nos preparamos para la guerra. Se han movilizado grandes fuerzas y continuarán haciéndolo. Se están forjando alianzas políticas. No sabemos cuánto tiempo durará este conflicto. No sabemos lo que costará en vidas y en dinero. No sabemos la forma en que se llevará a cabo. Podría impactar la obra de la iglesia de varias maneras. Nuestra economía nacional ha sufrido un golpe a causa de ello. Ya estaba teniendo dificultades y esto ha venido a empeorar la situación. Muchas personas están perdiendo sus trabajos. Entre nuestros miembros, esto podría afectar las necesidades del del programa de bienestar, así como los diezmos de la iglesia. Podría afectar nuestro programa misional. Somos ya una organización global, tenemos miembros en más de 150 naciones. Es posible que la administración de este vasto programa mundial se haga más difícil. Aquellos de nosotros que somos ciudadanos norteamericanos apoyamos firmemente al presidente de nuestra nación. Se debe hacer frente a las terribles fuerzas del mal y hacérseles responsable de sus acciones. Este no es un asunto de cristianos contra musulmanes. Me complace ver que se estén donando alimentos para la gente hambrienta de una de esas naciones que es el blanco de operaciones militares.
Valoramos a nuestros vecinos musulmanes a través del mundo y esperamos que aquellos que viven de acuerdo con los principios de su fe no vayan a sufrir. Suplico de modo particular que de alguna manera nuestros miembros sean cómplices en la persecución de los inocentes. En vez de ello, seamos amigables y prestemos ayuda, protección y apoyo. Son las organizaciones terroristas las que se deben descubrir y derrotar. Hermano, si en algún momento nosotros queríamos o se nos pasó por la mente conocer cuál era la postura de la iglesia o del presidente, del profeta del Señor en ese momento, aquí en este mensaje ustedes pueden encontrar la respuesta. Primero, dice, los que somos ciudadanos norteamericanos apoyamos al presidente de nuestra nación. Primer punto, lo apoyamos al presidente de nuestra nación. Es decir, no hay lugar a la ambigüedad con respecto a las decisiones que se estaban tomando en ese momento. Número dos, aspecto importante a resaltar. Dice el profeta, se debe hacer frente a las terribles fuerzas del mal y hacérseles responsables de sus acciones. Es decir, claramente estaba apoyando, ¿verdad?, que se le hiciera frente a todos estos ataques. Número 3, importante a destacar, dice que no es un asunto entre cristianos contra musulmanes. Ese no era el punto. Y muchos que quizás pudiesen haber tergiversado esta guerra o estos ataques que se desencadenaron desde ese momento, pudiesen haber interpretado esto como una guerra entre cristianos contra musulmanes. Y el presidente Nelson dice, esto no es una guerra entre cristianos y musulmanes. Pide al mundo, específicamente a los santos, que sean amigables y presten ayuda, y luego vuelve a destacar, son las organizaciones terroristas las que se deben descubrir y derrotar. Así que hermanos, si nosotros pensamos que en algún momento el mensaje iba a ser distinto, aquí el presidente Gordon B. Hinckley fue bastante enfático con respecto a las acciones que se iban a tomar. Nosotros los de la iglesia sabemos algo en cuanto a este tipo de grupos. En el libro de Mormón se habla de los ladrones de Gadiantón, una despiadada organización secreta vinculada con juramentos, empeñada en la maldad y destrucción. En aquella época hicieron todo lo posible mediante cualquier medio de acabar con la iglesia, de atraer a la gente con la sofistería y a tomar control de la sociedad. Vemos la misma cosa en la situación actual. Somos gente pacífica, somos seguidores del Cristo que fue y es el príncipe de paz, pero hay ocasiones en las que tenemos que defender la rectitud y la decencia, la libertad y la civilización, tal como Moroni congregó a su pueblo en su época para defender a sus esposas y a sus hijos y a la causa de la libertad. Así que hermanos, este aspecto es bastante interesante porque a veces queremos confundir, ¿verdad? Eh, que se van a recibir ataques, al menos de la magnitud que se recibió, en donde aproximadamente fallecieron 5.000 personas y prácticamente que se esperaba que no hicieran nada los Estados Unidos. Así que el presidente Gordon B. Hinckley destaca que hay momentos, así como los que vivió Moroni, en donde se debe defender la libertad, la familia, las esposas, los hijos, y esos momentos en el 2001 habían llegado. Así que es bastante particular, hermano, como el hecho de que durante el inicio de este nuevo siglo se llevase a cabo este ataque atroz. Ahora, él sigue diciendo, la otra noche en el programa de televisión de Larry King, se me preguntó qué pensaba de aquellas personas que en el nombre de su religión llevaban a cabo actividades tan abominables. Contesté, la religión no ofrece protección para la iniquidad, la maldad ni ese tipo de cosas. El Dios en el que yo creo no fomenta esa clase de acciones. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz y consuelo. Y acudo a Él en estos tiempos como como guía y una fuente de fortaleza.
Así que hermanos, aquí vale la pena destacar este aspecto. Si algún momento se quiere intentar tergiversar la religión con este tipo de ataques terroristas, el presidente Gordon B. Hinckley fue bastante claro. La religión no ofrece protección para la iniquidad. Así que hermanos, esto es una posición bastante clara del presidente de la iglesia en ese momento. Los miembros de la iglesia en esta y otras naciones están participando actualmente con muchos otros en una gran empresa internacional. En la televisión vemos a los que están en el servicio militar despidiéndose de seres queridos, sin saber si volverán. Está afectando los hogares de nuestros miembros. Unidos como iglesia, debemos arrodillarnos e invocar los poderes del Todopoderoso en beneficio de aquellos que llevarán la carga de esta campaña. Hermanos, y en este punto yo quiero preguntarles a ustedes porque, como les dije, yo estaba mucho más pequeño, mucho más joven en el año 2001 y no recuerdo cómo se llevaron a cabo, cómo se desenvolvieron los movimientos dentro de la iglesia con respecto a la obra misional. Fueron retirados misioneros de nuestros países para prestar servicio militar o para luchar en esta guerra. Yo no lo recuerdo, pero me gustaría leer sus comentarios, cuáles son sus impresiones y si conocen alguna experiencia en particular. Nadie sabe cuánto tiempo durará, nadie sabe precisamente dónde se lidiará, nadie sabe lo que puede implicar. El tamaño y la naturaleza de la tarea que hemos emprendido son imposibles de prever por el momento. Son ocasiones como estas las que repentinamente nos hacen darnos cuenta que esta vida es frágil, que la paz es frágil, que la civilización misma es frágil, la economía en particular es vulnerable. Una y otra vez se nos ha aconsejado en cuanto a la autosuficiencia, en cuanto a las deudas, en cuanto a la frugalidad. Muchos de nuestros miembros están sumamente endeudados por cosas que no son del todo necesarias. Cuando yo era joven, mi padre me aconsejó que construyera una casa modesta que satisficiera las necesidades de mi familia y que la hiciera hermosa, atractiva, cómoda y segura. Me aconsejó que pagara la hipoteca tan rápidamente como pudiera para que no importara lo que sucediera, tuviera un techo para mi esposa y mis hijos. Me crié con ese modo de pensar. Insto a los miembros de la iglesia que de lo posible salgan de sus deudas y que tengan un poco de dinero para reserva para tiempos de necesidad. Así que esto es importante destacar, hermanos, como el presidente Gordon B. Hinckley destaca que la vida, la paz, la civilización y la economía, estos cuatro aspectos son frágiles. Son muy frágiles, hermanos. Y a veces estos aspectos, o en un gran número de veces, estos aspectos no dependen de nosotros. Así que, hermanos, estos elementos vale la pena tomar en cuenta, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. No podemos proveer para toda contingencia, pero sí podemos proveer para muchas contingencias. Que la actual situación nos sirva de recordatorio de que eso es lo que debemos hacer. Y esto es importante destacar, hermanos, porque ese fue un momento en donde se necesitó de las reservas de alimentos y económicas de la familia, sobre todo santos en los últimos días, que practicamos y vivimos estos principios de bienestar. Recientemente tuvimos la experiencia de la pandemia y también fueron reafirmados estos principios. Tal como se nos ha aconsejado continuamente durante más de 60 años, almacenemos alimentos que nos sostengan durante un tiempo en caso de necesidad, pero no nos llenemos de pánico ni nos vayamos a los extremos. Seamos prudentes en todo respecto. Y sobre todo, mis hermanos y hermanas, sigamos adelante con fe en el Dios viviente y en su Hijo amado. Y esto es interesante, hermano. Avancemos, pero sin pánico. Avancemos sin pánico. Y creo que es el mensaje que siempre he tratado de compartir en este canal al menos. De hecho, tuvimos una transmisión recientemente hablando del almacenamiento con la hermana Manuela y ella compartía, ¿verdad?, principios que ella había aprendido dentro de la experiencia de su familia con todo lo que ha ocurrido en España. Así que esto es interesante. Debemos avanzar en el almacenamiento de alimentos,
pero sin pánico. Grandiosas son las promesas en cuanto a esta tierra de América. Inequívocamente se nos dice que es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio, y de las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo. Este es el meollo del asunto, la obediencia a los mandamientos de Dios. Hermanos, más claro, imposible. Este es el meollo del asunto, el corazón de todo. Sí, Estados Unidos ha sido escogida por el Señor. Los lugares sagrados están ahí, la arboleda sagrada, Adán Ondiamán, el lugar escogido por el Señor a través del profeta José Smith, Jackson, Missouri, Independence y todos estos lugares sagrados. Este es el lugar, el que dijo Brigham Young, donde se debió edificar el templo del lago Salado. La Constitución fue inspirada, basada en principios sagrados. Sin embargo, hermanos, si hoy la sociedad no goza de las bendiciones de ser preservada por el Señor durante muchos años, siglos, entonces debemos enfocarnos en estas palabras del profeta en ese momento. El meollo del asunto es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso aplica, hermanos, para toda nuestra América, desde México hasta la Amazonas, que comparten Brasil, Venezuela, etc. Hasta la Patagonia, que comparte Argentina, Chile. Este es el meollo del asunto, cumplir los mandamientos de Dios. Y hagan ustedes un análisis de manera individual. Los países en donde alberga esta mayor cantidad de maldad e iniquidad, hermanos, es porque en gran parte sus líderes políticos, sus líderes se han alejado del Señor y son literalmente o han hecho pacto con las combinaciones secretas de las que mencionó el presidente Gordon Hinckley en este mensaje. Así que, hermanos, esto es importante destacarlo. La constitución bajo la cual vivimos y la cual no solo nos ha bendecido, sino que se ha convertido en el modelo para otras constituciones, es nuestra seguridad nacional, inspirada por Dios, que asegura libertad, justicia e igualdad ante la ley. Así que vuelve a destacar algo que en muchas ocasiones lo ha hecho también el presidente Dallin H. Oaks. No sé lo que nos deparará el futuro. No deseo sonar negativo, pero quisiera recordarles las advertencias de las Escrituras y las enseñanzas de los profetas que hemos tenido constantemente ante nosotros. No puedo olvidar la gran lección del sueño de Faraón sobre las vacas gordas y las flacas, y sobre las espigas hermosas y las marchitas. No puedo quitar de mi mente las desalentadoras amonestaciones del Señor que se encuentran en el capítulo 24 de Mateo. Estoy familiarizado, al igual que ustedes, con las declaraciones de la revelación moderna de que vendrá el tiempo en que la tierra será limpiada y habrá aflicciones indescriptibles con llanto, lloro y lamentación. Ahora bien, no quiero ser un alarmista, no quiero ser un profeta de calamidades. Soy optimista. No creo que haya llegado el tiempo en el que una total destrucción acabe con nosotros. Ruego fervientemente que no sea así. Hay tanto aún por hacer de la obra del Señor. Nosotros y nuestros hijos, después que nosotros, debemos llevarla a cabo. Así que, hermanos, en ese momento, a pesar de todo el dolor, de todo el terror, del miedo que se pudiese estar viviendo en el ambiente, en la sociedad estadounidense, el presidente Nelson dice: no creo que haya llegado el tiempo en que una total destrucción acabe con nosotros. Dice: les aseguro que nosotros, los que somos responsables de la administración de los asuntos de la iglesia, seremos prudentes y cuidadosos como hemos tratado de serlo en el pasado. Los diezmos de la iglesia son sagrados. Se distribuyen de la manera que el Señor mismo dispone. Nos hemos convertido en una organización sumamente grande y compleja. Llevamos a cabo muchos programas extensos y costosos, pero les aseguro que no excederemos nuestros ingresos. No pondremos a la iglesia en deuda. Adaptaremos lo que hagamos a los recursos disponibles. Y esto es algo bastante importante, hermanos,
que a pesar de todos los desafíos que se iban a presentar en el aspecto del bienestar, es interesante lo que dice el presidente Gordon B. Hinckley: no pondremos a la iglesia en deuda. Así que, hermanos, eso también es un mensaje para nosotros de manera individual, hablando de nuestras finanzas. Cuán agradecido estoy por la ley del diezmo. Es la ley de finanzas del Señor. Se establece en breves palabras en la sección 119 de Doctrina y Convenios. Proviene de la sabiduría del Señor. A todo hombre y mujer, a todo niño y niña, a toda criatura de esta iglesia que pague un diezmo justo, sea grande o pequeño, expreso mi gratitud por la fe de sus corazones. Les recuerdo a ustedes y a aquellos que no pagan diezmo, pero que deberían hacer lo que el Señor ha prometido, maravillosas bendiciones. También ha prometido que el que es diezmado no será quemado en su venida. Expreso agradecimiento a los que pagan ofrendas de ayuno. El costo para el donante es nada más que 2 comidas al mes. Este es el fundamento de nuestro programa de bienestar, cuyo objetivo es ayudar a los necesitados. Ahora bien, todos sabemos que la guerra, la contención, el odio, el sufrimiento de la peor clase no son cosas nuevas. El conflicto que vemos hoy en día es tan solo otra expresión del conflicto que empezó la guerra en los cielos. Cito del libro de Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ya ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y luego continuó diciendo el profeta: eso debió haber sido un terrible conflicto. Las fuerzas del mal luchaban contra las fuerzas del bien. El gran impostor, el hijo de la mañana, fue derrotado y desterrado, llevando consigo un tercio de las huestes de los cielos. El libro de Moisés y el libro de Abraham proporcionan luz adicional en cuanto a esa lucha. Satanás habría despojado al hombre de su albedrío y hubiera tomado para sí el mérito, el honor y la gloria. En oposición a esto se encontraba el plan del Padre, el cual el Hijo afirmó que cumpliría, bajo el cual él vino a la tierra y dio su vida para expiar los pecados de la humanidad. Desde los días de Caín hasta la actualidad, el adversario ha sido el gran organizador de los terribles conflictos que han traído tanto sufrimiento. La traición y el terrorismo empezaron con él y continuarán hasta que el Hijo de Dios regrese a gobernar y reinar con paz y rectitud entre los hijos y las hijas de Dios. Y esto, hermanos, es importante destacar para todo el mundo que a veces desea, ¿verdad?, en su corazón, en su mente, y pide por la paz mundial. El presidente Gordon B. Hinckley dice: la traición y el terrorismo empezaron con él, es decir, desde la caída de Adán y Eva, partiendo de Caín. Sin embargo, continuarán hasta que el Hijo de Dios regrese a gobernar. Es decir, va a continuar esta situación, hermanos, incluso hasta la segunda venida. A través de las eras del tiempo, hombres y mujeres, muchos de ellos han vivido y han muerto. Es posible que algunos mueran en el conflicto que está por venir. Para nosotros, y testificamos solemnemente de ello, la muerte no será el fin. Hay vida en el más allá, tan ciertamente como la hay aquí. A través del gran plan que se convirtió en la esencia misma de la batalla en el cielo, los hombres seguirán viviendo. Job preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Luego declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Ahora bien, hermanos y hermanas, debemos cumplir con nuestro deber, cualquiera sea ese deber. Es posible que no tengamos paz por un tiempo. Algunas de nuestras libertades se verán restringidas. Quizás pasaremos inconvenientes, o tal vez incluso seamos llamados a sufrir de una manera u otra. Pero Dios, nuestro Padre eterno, protegerá a esta nación y a todo el mundo civilizado que acuda a Él. Él ha declarado: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nuestra seguridad yace en el arrepentimiento.
Nuestra fortaleza proviene de la obediencia a los mandamientos de Dios. Oremos siempre, oremos por la rectitud, oremos por las fuerzas del bien. Tendamos una mano para ayudar a hombres y mujeres de buena voluntad, de cualquier religión y doquiera que vivan. Permanezcamos firmes en contra del mal, tanto aquí como en el extranjero. Vivamos dignos de las bendiciones del cielo, reformando nuestra vida en lo que sea necesario. Y al acudir a Él, el Padre de todos nosotros, Él ha dicho: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Son estos tiempos peligrosos? Lo son, pero no hay necesidad de temer. Podemos tener paz en nuestros corazones y paz en nuestros hogares. Cada uno de nosotros puede ser una influencia para bien en este mundo. Que el Dios del cielo, el Todopoderoso, nos bendiga y nos ayude al andar por nuestros diferentes caminos en los días inciertos que se aproximan. Que acudamos a Él con fe inquebrantable, que con dignidad confiemos en su amado Hijo, quien es nuestro Redentor, ya sea en vida o en muerte. Es mi oración en su santo nombre, el nombre de Jesucristo, y termina el mensaje el profeta. Así que, hermanos, estas fueron las palabras pronunciadas por el profeta del Señor días después de este ataque terrible que se llevó la vida de más de 5,000 personas, o aproximadamente unas 5,000 almas. De verdad que fue un momento de mucha angustia para no solamente el pueblo estadounidense, sino para el mundo. Vimos en televisión abierta cómo se estaban llevando a cabo, desarrollando todos estos ataques despiadados. Esto no ha terminado, hermanos. Estos ataques continúan en la actualidad. Sin embargo, los profetas nos han testificado y nos han advertido y nos han prometido que en la medida en que nos acerquemos al Señor, vamos a prevalecer. Israel del convenio va a prevalecer. Yo testifico de que tenemos un profeta viviente y revelador, presidente Russell M. Nelson. Testifico de que el Señor vive, que Él está con su pueblo. Él nos conoce personalmente y está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros guardemos los mandamientos y nos acordemos de Él. Testifico de estas verdades y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, compartan este video si les gustó, reaccionen con un me gusta y déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones respecto a las palabras certeras, firmes, pero también esperanzadoras del profeta Gordon B. Hinckley durante la conferencia de octubre del 2001. Gracias por haberme acompañado y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.